Hoy, en Cronologías, desentrañamos la historia de Magus, el hechicero oscuro de Chrono Trigger, marcado por la tragedia, el poder y la venganza. La saga de Magus, el príncipe perdido del tiempo. El niño de las nubes. En las alturas celestiales del reino de Sil, donde las islas flotaban suspendidas por la magia pura y el conocimiento era poder, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Yanes, príncipe heredero de una dinastía que había dominado los cielos durante milenios, mucho antes de que el año 12.000 AC fuera siquiera concebido por los mortales de la superficie. Yanes creció como una sombra en los pasillos dorados de su reino. Mientras otros niños de su edad manifestaban poderes mágicos espectaculares, él permanecía silencioso, introspectivo, aparentemente carente del don que definía a su pueblo. Los cortesanos susurraban que el príncipe era débil, una deshonra para el linaje real. Pero en sus ojos ardía una inteligencia que pocos comprendían. El misterio rodeaba el destino de su padre, el antiguo rey cuyo paradero se había perdido en las brumas del tiempo. Mientras tanto, su madre, la reina Sil, comenzaba su lenta danza con la corrupción. Día tras día, Yanes observaba cómo el poder la consumía, cómo sus ojos perdían la calidez maternal que una vez conoció. El desprecio hacia ella crecía en su corazón como una semilla venenosa. Su único refugio era el amor incondicional de Eschala, su hermana mayor. Ella, dotada de un poder mágico sin igual y un corazón puro como la luz de las estrellas, se convirtió en su ancla en un mundo que se desmoronaba. De sus manos recibió un amuleto especial, un símbolo de protección y amor fraternal que llevaría consigo a través de los siglos. Los sabios del reino, Gaspar, Melchior y Baltasar, eran figuras que Yanes admiraba en silencio. Su sabiduría y poder lo inspiraban, aunque él permanecía en las sombras, observando sus enseñanzas desde la distancia. Junto a él, siempre fiel, estaba Alfador, su gato, su único compañero verdadero con quien revoloteaba por los interminables salones del palacio. Las visiones del destino. El destino comenzó a tejer su red cuando unos extraños visitantes llegaron al reino. Venían del futuro, aunque Yanes no lo sabía entonces. Mientras los observaba con curiosidad desde los balcones de mármol, una visión sobrenatural se apoderó de su mente joven. Las imágenes del futuro se desplegaron ante él como un pergamino maldito, muerte, destrucción, y un destino fatal que aguardaba a estos viajeros del tiempo. Con una sonrisa irónica que no correspondía a su edad, Yanes se acercó a los extraños y les habló de su destino, sin comprender completamente el peso de sus palabras. Los viajeros lo miraron con una mezcla de curiosidad y desconcierto, sin saber que estaban viendo al niño que un día se convertiría en parte de su historia. La reina Sil, ya perdida en su obsesión por el poder, había olvidado por completo a sus hijos. Solo tenía ojos para Lavos, la entidad parasitaria que había llegado del espacio profundo millones de años atrás. Eschala, con lágrimas en los ojos, imploró a su hermano menor que se mantuviera al margen de lo que estaba por venir. Ella presentía la catástrofe, pero era impotente para detenerla. El despertar de la pesadilla. La élite de Sil se reunió para el gran evento, el bautizo del Ocean Palace, una estructura imponente que prometía llevar el poder mágico del reino más allá de todos los límites conocidos. Utilizando la energía de Lavos, los sealitas creían que alcanzarían la perfección absoluta. Lo que se suponía que sería el amanecer de una nueva era, se convirtió en la noche más oscura de la historia. Los gurús, presintiendo el peligro, llevaron a Yanes a un lugar seguro. Pero la curiosidad del niño fue más fuerte que la prudencia. Desde su escondite, observó con horror cómo sus mentores eran absorbidos por portales temporales que se abrían como heridas en el espacio-tiempo. Gaspar, Melchior y Baltasar desaparecieron en un instante, tragados por fuerzas que escapaban a toda comprensión. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Ante los ojos aterrorizados de Yanes, su madre se alzó sobre una criatura imposible de describir, una amalgama de horror y poder que quedó grabada a fuego en su mente infantil. Lavos había despertado, y con él, la locura absoluta. El dolor más profundo llegó cuando vio a Eschala, su amada hermana, casi muriendo por el agotamiento mágico,
su rostro pálido y sus fuerzas desvaneciéndose mientras intentaba contener el caos. La rabia se apoderó del pequeño Yanes. En un arrebato de desesperación, corrió hacia la escena de destrucción. Fue entonces cuando el portal temporal lo encontró. Mientras era succionado por fuerzas incomprensibles, sus últimas imágenes fueron las lágrimas de Eschala, la indiferencia cruel de su madre, y esa entidad maligna e imposible de derrotar que había destruido todo lo que alguna vez amó. El exilio en las sombras. Yanes despertó en un bosque extraño, rodeado de árboles que no reconocía bajo un cielo diferente. Había caído en el año 600 DC, aunque no lo sabría hasta mucho después. Su pequeño cuerpo temblaba por el frío y el terror cuando Osie, el líder de los místicos, lo encontró. Inicialmente, Osie pensó que había hallado otro niño humano perdido que serviría como almuerzo para su tribu. Pero al acercarse, sintió algo que nunca había experimentado, un poder mágico latente en un ser humano, algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre las razas inferiores. Intrigado, Osie llevó al niño a la aldea de los místicos, donde Yanes encontró un nuevo hogar entre seres que estaban en guerra perpetua con la humanidad. La ironía del destino era cruel. El príncipe de la raza más avanzada que había existido ahora vivía entre aquellos que la historia consideraría monstruos. La infancia de Yanes en esta nueva época fue un calvario de entrenamiento brutal. Bajo la tutela de Osie, Flia y Slash, aprendió las artes oscuras de la magia negra. Su poder crecía exponencialmente, superando rápidamente a muchos místicos adultos. La magia que una vez pareció dormida en su interior ahora ardía como un volcán descontrolado. A medida que dominaba las artes arcanas, Yanes comenzó a comprender la verdad terrible. Estaba en el futuro, y no había rastro alguno de la historia de su familia o su reino. Sila había desaparecido de los anales del tiempo, como si nunca hubiera existido. El nacimiento de Magus. Los años de entrenamiento transformaron al niño perdido en algo más que humano. Su despertar mágico oscuro alteró su apariencia física, otorgándole rasgos élficos sobrenaturales que lo hacían parecer una criatura de pesadilla y belleza a la vez. Ya no era Yanes, el príncipe tímido, ahora era Magus, el gran mago. Sus investigaciones sobre Lavos se convirtieron en una obsesión que consumía cada momento de su existencia. Cada hechizo que aprendía, cada poder que dominaba, todo se dirigía hacia un solo objetivo, la venganza contra la entidad que había destruido su mundo. Los místicos, que habían librado una guerra de décadas contra los humanos, encontraron en Magus al líder que habían estado esperando. Desde su castillo siniestro, él dirigía las fuerzas oscuras con una estrategia que nacía no del odio hacia los humanos, sino de la necesidad de forjar un ejército lo suficientemente poderoso para enfrentar a Lavos. Para los místicos, Magus se había convertido en una deidad viviente. Osie, Flia y Slash, una vez sus maestros, ahora eran sus lacayos más poderosos. El respeto y el temor que inspiraba eran totales, pero Magus sabía que todo era simplemente preparación para el enfrentamiento final. La espada del destino. La búsqueda de la Masamune, la espada legendaria forjada para limitar el poder mágico de los seres de Sil, llevó a Magus a un encuentro que cambiaría el curso de la guerra. Cyrus, el líder de los caballeros humanos, portaba el arma que Magus necesitaba para sus planes. El enfrentamiento fue inevitable. Magus observó a Cyrus con una mezcla de curiosidad y desdén. Los humanos le parecían seres inferiores, aunque, a diferencia de los místicos, no los odiaba. Simplemente los consideraba irrelevantes en su gran cruzada. La batalla fue patéticamente desigual. Magus derrotó a Cyrus con una facilidad que lo llenó de decepción. ¿Era esto todo lo que la raza humana había logrado en su evolución? Con un gesto despectivo, destruyó al caballero para el regocijo de Osie, quien observaba maravillado el poder de su líder. Glenn, el fiel escudero de Cyrus, había quedado como único sobreviviente del masacre. Osie se preparaba para eliminarlo, pero Magus tuvo una idea más cruel. Con un hechizo, transformó al joven caballero en una grotesca criatura anfibio, y lo arrojó por el barranco de la montaña de Nadoro. Los místicos celebraron la victoria, sintiendo que finalmente tenían ventaja en su guerra ancestral. Pero para Magus, era solo otro paso hacia su verdadero objetivo.
El ritual interrumpido. El poder de Magus había alcanzado niveles que lo hacían sentir capaz de enfrentar incluso a Lavos. Los preparativos para el ritual que despertaría a la bestia estaban casi completos cuando Ozzie le informó sobre unos extraños humanos con poder mágico que habían derrotado a varios místicos. Magus no se preocupó. Su confianza en sus habilidades era absoluta, pero cuando los intrusos llegaron a interrumpir su ritual, reconoció inmediatamente a aquellos visitantes que había visto en su infancia. El destino, con su cruel sentido del humor, había traído de vuelta a los viajeros del tiempo. Equipados con la Masamune, los viajeros del tiempo se enfrentaron a Magus en una batalla épica. Crono, Frog y compañía lucharon con una determinación que despertó un respeto reluctante en el mago oscuro. Pero el destino tenía otros planes. En medio del combate, el ritual se descontroló. Tal vez fue la influencia de la entidad que manipulaba los hilos del tiempo, o quizás simplemente la ironía cósmica, pero Magus, quien estaba destinado a ser eliminado por Lavos, y los viajeros del tiempo fueron arrastrados por un portal temporal que se abrió inesperadamente. El profeta de tierras lejanas. Magus despertó en medio de la nieve, en un paisaje que reconoció inmediatamente pero que había esperado no volver a ver jamás. Había regresado al pasado del reino de Sil, a los días previos a la catástrofe que había destruido su mundo. Con su nueva apariencia y oculto bajo una capucha, se presentó ante su madre como un profeta de tierras lejanas. La ironía era exquisita. El hijo que ella había olvidado ahora se ganaba su confianza utilizando el conocimiento del futuro que él mismo había vivido. Su información sobre los extraños visitantes sirvió para alertar a la reina sobre la posible amenaza a sus planes. Pero mientras trabajaba para ella, Magus experimentó una tortura emocional constante. Ver a su madre corrompida, observar cómo utilizaba el poder de Eschala sin importar su salud, presenciar la decadencia de su reino desde adentro, todo eso lo desgarraba por dentro. Cuando los viajeros del tiempo fueron capturados y llevados ante él como prisioneros, Magus vio su oportunidad de eliminarlos definitivamente. Pero en ese momento crucial, dos voces lo detuvieron: Eschala, a quien respetaba más que a su propia vida, y la voz de su yo más joven, Janes, que le imploraron clemencia. Algo en su mente cedió. En lugar de destruirlos, le selló el portal hacia su época, perdonándolos por razones que él mismo no comprendía completamente. La derrota del sueño. Con su poder restaurado y su conocimiento del futuro, Magus se sentía finalmente preparado para enfrentar a Lavos. Pero cuando llegó el momento del despertar de la bestia, la historia se repitió con una fidelidad cruel. Los viajeros del tiempo llegaron para intentar detener el despertar de Lavos, pero fueron derrotados fácilmente por la criatura recién despertada. Fue entonces cuando el profeta se quitó su disfraz y reveló su verdadera identidad. El momento que había esperado durante años finalmente había llegado. Magus se enfrentó a Lavos con toda la furia acumulada de una vida de sufrimiento y preparación. Pero para su horror y desesperación, fue derrotado con la misma facilidad que los viajeros del tiempo. Su poder fue absorbido por la bestia como si fuera insignificante. Yaciendo derrotado en el suelo, Magus vio cómo sus sueños se desmoronaban. Su madre reía montada sobre la criatura maligna, y él esperaba la muerte con una mezcla de alivio y desesperación. Pero entonces vio algo que cambió su perspectiva para siempre. Crono, el viajero del tiempo de cabello rojo que había visto cuando era niño, se levantó del suelo. A pesar de estar casi sin fuerzas, se dispuso a continuar luchando. En ese momento, Magus se dio cuenta de que compartía el mismo deseo que estos extraños: derrotar a Lavos y salvar el mundo. Pero el destino que había previsto cuando era niño se cumplió. Lavos evaporó a Crono con un solo ataque, y el joven héroe desapareció en un destello de energía. El dolor más profundo llegó cuando vio a Eschala utilizando sus últimas fuerzas para transportar a los héroes sobrevivientes fuera del Ocean Palace que se colapsaba. Su hermana desapareció en el proceso, sacrificándose para salvar a otros, y Magus no pudo hacer nada para impedirlo. El peso de la soledad. Una vez más, Magus despertó en medio de la nieve. Alfador, su gato de la infancia, lo encontró y lo reconoció, pero él lo ignoró.
Comprendía que cualquier ser que se acercara a él estaría condenado a sufrir. Desde el Cabo Norte, observó el hundimiento de su tierra natal en el océano. La humillación de la derrota, la pérdida de Eschala, el fracaso de todos sus planes resonaban en su mente como un eco eterno. Todo por lo que había vivido, todo por lo que había luchado, se había desvanecido. Cuando los viajeros del tiempo lo encontraron, ya sin Crono entre sus filas, Magus finalmente reveló su verdadera identidad. Ante los viajeros del tiempo se presentó como Yanes, el hermano de Eschala. Su voz, normalmente fría y calculadora, se quebró al hablar de la posibilidad de revivir a Crono, el héroe que una vez había mirado con desdén pero que ahora se había ganado su respeto absoluto. La historia tomó dos caminos posibles. En uno, Frog lo ejecutaba con la Masamune, cumpliendo la venganza por Cyrus. Pero en el camino que siguió la entidad, el hechicero se convirtió en parte del grupo de viajeros del tiempo, uniendo su destino al de aquellos que una vez consideró enemigos. La redención del Mago Oscuro. Magus se unió a los amigos de Crono en su misión de cambiar el futuro. El viaje le trajo encuentros inesperados y revelaciones dolorosas. Gaspar, el gurú del tiempo, lo reconoció inmediatamente como Yanes, y en ese momento, el pasado y el presente se fusionaron en una comprensión mutua. Presenció la resurrección de Crono, un milagro que demostró que incluso la muerte podía ser desafiada con suficiente determinación y sacrificio. El respeto que había desarrollado por el héroe de cabello rojo se profundizó aún más. Su encuentro con Ossie, Slash y Flia fue particularmente amargo. Sus antiguos aliados lo criticaron por usar a los místicos como herramientas para obtener poder personal. Tenían razón, por supuesto, pero Magus ya no era el mismo ser que había buscado la venganza a cualquier costo. Los derrotó fácilmente y recuperó su mejor armadura y armas, pero la victoria se sintió vacía. Como parte del equipo, Magus habló sobre la entidad, esa fuerza misteriosa que parecía guiar sus destinos a través del tiempo. Había llegado a comprender que todos eran piezas en un juego cósmico mucho más grande de lo que habían imaginado. El juicio final. En la cima del presagio negro, Magus se enfrentó cara a cara con su madre una vez más. Pero esta vez no era el niño asustado o el profeta encapuchado. Era un hombre que había perdido todo y había encontrado algo nuevo, compañeros que compartían sus ideales. Mujer miserable engañada por Lavos, le gritó mientras la derrotaba. En esas palabras había años de dolor, resentimiento y finalmente, una especie de liberación. El enfrentamiento final con Lavos fue diferente a todos los anteriores. Esta vez, Magus no luchaba solo por venganza, luchaba junto a verdaderos aliados, por un futuro que merecía existir. Juntos, derrotaron a la criatura intergaláctica que había atormentado la Tierra durante millones de años. La victoria trajo consigo una transformación en Magus. Su arrogancia y orgullo habían sido temperados por la experiencia de la amistad verdadera. Participó en el desfile de la luna llena, despidiéndose de sus aliados, pero sabiendo que aún tenía una misión por cumplir, encontrar a Eschala. Más allá del tiempo. El fin de Lavos no trajo el final de la historia. Magus se reunió con los héroes para investigar nuevas anomalías temporales. En los confines de la oscuridad, más allá del tiempo mismo, hizo un descubrimiento que lo llenó de horror y esperanza a la vez. Eschala estaba viva, pero prisionera de una versión de Lavos que se había negado a aceptar la muerte. La criatura había absorbido a su hermana y se negaba a desaparecer de la existencia. No bastaba con derrotarla, parecía existir como una dimensión eterna de sufrimiento. El grupo cayó derrotado ante esta nueva amenaza, perdiendo todo rastro de los viajeros. Pero por un momento, Eschala despertó y logró conectar con Magus. Su alegría al ver que Yanes estaba vivo se mezcló con la devastación de sus palabras. Todo lo que él había tratado de hacer era inútil. Le pidió que se dedicara a vivir su vida antes de que esta entidad eliminara todo el espacio-tiempo. Epílogo: el sacrificio de la identidad. Magus protestó, pero fue expulsado de esa dimensión de pesadilla. Frustrado por el fatalismo y la situación imposible de Eschala, tomó la decisión más drástica de su vida: sacrificar su propia identidad.
En un acto de desesperación suprema, borró todo lo que era, esperando que cualquier remanente de su ser pudiera encontrar algo nuevo e inesperado, alguna forma de salvar a su hermana que su mente consciente no podía concebir. Despertó en un bosque, sintiendo la necesidad de buscar algo que no recordaba completamente. Sin saberlo, sin comprender por qué, partió para comenzar una nueva búsqueda. Ya no era Yanes, el príncipe perdido. Ya no era Magus, el mago oscuro. Era algo nuevo, algo indefinido, pero con un propósito que trascendía su comprensión. En su sacrificio definitivo, había plantado las semillas de una esperanza que él mismo nunca llegaría a ver florecer. Pero el tiempo, en su infinita complejidad, revelaría la verdadera magnitud de su acto. Después de su intervención en la oscuridad más allá del tiempo, ese momento de conexión pura con Eschala desde el reino mágico desencadenaría una cascada de eventos que trascenderían las dimensiones mismas. Como ondas en un estanque cósmico, su sacrificio se expandiría a través de las realidades paralelas, alterando el tejido mismo de la existencia. En algún lugar entre los pliegues dimensionales, la princesa del reino de Sil sería finalmente liberada de su prisión eterna. El amor fraternal que había resistido la muerte, el tiempo y el olvido habría cumplido su propósito último. Eschala, libre al fin de las garras de la entidad que la había mantenido cautiva, podría encontrar la paz que había buscado durante milenios. Y en las sombras de mundos distantes, un extraño enmascarado viajaba entre dimensiones, llevando consigo fragmentos de recuerdos que no terminaba de comprender. En momentos de silencio, cuando las máscaras de plata que ocultaban su rostro reflejaban la luz de estrellas ajenas, algo en su interior susurraba que alguna vez había sido un rey, un príncipe, un hermano. En uno de esos momentos de revelación, el enmascarado se quitó su máscara plateada, contemplándola por última vez antes de dejarla caer al vacío interdimensional. Sin palabras, sin explicaciones, desapareció entre las sombras que conectaban todas las realidades, llevando consigo los ecos de una identidad que había elegido sacrificar por amor. Algunos estudiosos del multiverso especulan que este destino está entrelazado con las leyendas de otros mundos, otras historias donde los nombres cambian pero las almas permanecen. Tal vez en algún rincón de la realidad, en una dimensión donde los sueños toman forma, la historia de aquel que una vez fue Magus continúe escribiéndose con tinta diferente, pero con la misma esencia inmortal. Así termina la saga conocida de Magus, el príncipe que se convirtió en mago, el enemigo que se volvió aliado, el hombre que sacrificó su propia existencia por la posibilidad de salvar a quien más amaba. Su historia es un testimonio del poder transformador del amor, la redención posible incluso en las almas más oscuras, y el precio que algunos están dispuestos a pagar por la esperanza de un mañana mejor. Pero como todas las leyendas verdaderas, su final es también un comienzo, una puerta abierta hacia misterios que trascienden incluso el concepto del tiempo mismo. Que la historia se rompa si debe romperse, que el mundo arda si ha de caer, y si mi destino es ser aniquilado, entonces reiré ante el abismo. Prepárate, Lavos, voy por ti. Yanes Magus Sil.